Mateo 2, 1, 12. La visita de los Reyes Magos. O lo que es lo mismo, cómo tomar decisiones correctas en la vida aprendiendo del ejemplo de los Reyes Magos. Como ahora veremos, tampoco se sabe si eran reyes. Este pasaje lo hemos visto tradicionalmente relacionado, predicado con la Navidad, que no es que esté mal. Lo que pasa es que el pasaje da para muchísimo más que un mensaje navideño de recuerdo del nacimiento de nuestro Salvador, sin que eso sea, mucho menos, está mal ni es empobrecer al pasaje. De hecho, está relacionado con él. Pero estas personas tan sabias, en su manera de proceder, dejan lecciones importantes para cada uno de nosotros, para que también procedamos de manera sabia en nuestra vida de iglesia, de familia y personal. Pero antes de comenzar, es una historia bastante sencilla, porque hay dos personajes, o dos grupos de personas y personajes, los magos por un lado y Herodes por otro lado. Hay un tercer personaje que está presente, aunque no habla, que es Dios. Bueno, sí habla en un sueño al final, pero que tal vez intervenga menos. Antes de empezar, pues dos detalles. Primero, lo digo porque a lo mejor te ha pasado a ti como a mí me pasó durante gran parte de mi vida, pero lo que voy a decir no me lo dijo nadie, tuve que descubrirlo yo solo. Yo me encontraba con que Herodes está cuando nace Jesús, Herodes está cuando muere Jesús, y Herodes está cuando muere en Hechos Santiago, Jacobo, vamos, otra vez. Entonces, jolín, sé que vivía Herodes. ¿Qué longevo fue este hombre? Antes de comenzar, te digo, bueno, hay tres Herodes en la Biblia, esto te ayudará a situarte. Uno es el primero, el abuelo, el hijo y el nieto. Los tres se llamaban Herodes, de ahí viene un poco a lo mejor la confusión. El primero es el que estaba cuando nació Jesús, que murió poco después de su nacimiento, como el propio capítulo 2 verás que dice, aunque no lo vamos a leer. El segundo es el que estaba vivo cuando Jesús era crucificado, que era su hijo. Y el tercero era el nieto, si, como curiosidad, no el nieto del segundo rey, sino el nieto de un hijo muerto por el propio padre años antes, que fue el que mató a Jacobo en Hechos. Bueno, se distinguen por los títulos. Uno es el grande, el otro es el tetrarca, el otro es Agripa. Bueno, son lo de menos. Por cierto, tampoco confundas a Herodes Agripa con Agripa, que era un emperador romano. Eso es otra cosa. Vale. Este Herodes el Grande sí que es interesante decirlo. Mira, se sabe que era edomita. Acuérdate que los edomitas eran hijos o descendientes de Saúl, no eran judíos exactamente. Y eso es un detalle importante. Porque él estaba en el trono solamente por el apoyo y la fuerza que le proporcionaban los romanos. De hecho, tenía en contra a toda la sociedad y a todo el clero, vamos a decir, judío del momento. Era un gobernante muy hábil, por eso construyó el templo para los judíos, templo que se llamó, acuérdate, el templo de Herodes. Digo hábil porque como él era consciente del rechazo social que tenía su persona y su propia familia, pues hacía él como hacen los políticos de hoy día. Para congratularse con la sociedad y con aquel grupo que me tiene un poco de aquello, pues bueno, hago algo que quedo bien, me gano su simpatía y sus apoyos. Era un hombre muy ambicioso y muy grande, pero no porque hiciese algo muy grande en el reino, expandiese sus fronteras y ganase grandes victorias. Bueno, yo creo que no. Era más bien grande porque era vanidoso. Y entonces, pues era un hombre que acumuló fortunas y gastó mucho dinero y además se casó con una hija de la nobleza judía, descendiente de la familia real, esto es muy importante también, y con ella tuvo dos hijos. Tiempo después, asustado de que sus propios hijos le quitaran del trono porque eran los de la línea directa de Israel, de los reyes de Israel, fíjate qué interesante, mató a su esposa, mató a los dos hijos de ella, mató al cuñado, mató a otros miembros de la familia y todo un pequeño poblado que les apoyó en estas cosas. Digo esto porque tampoco me resulta ahora tan difícil pensar que matase a todos los niños menores de 2 años de cierto lugar solamente porque ahí era donde había nacido Jesús, el cual podía quitarle también el reino, porque como según los magos, este Jesús era el rey de los judíos. Bueno, estos magos, por otra parte, también son un gran misterio todavía hoy. De ellos no se sabe casi nada. Mira, para empezar, no se sabe si eran tres ni si eran reyes. Eso lo dice la tradición. Se sabe que eran personas pues muy sabias que venían de Oriente y ya está. No se sabe cuántos eran, no se sabe de dónde venían exactamente, no se sabe quiénes eran y no se sabe cómo, madre mía, a mí me
me encantaría, tengo mucha curiosidad, ¿cómo llegaron a relacionar aquel evento cósmico estelar de aquella estrella que vino del cielo y saber que aquello tenía que ver con el nacimiento de Jesús? Porque ni hay profecías en la Biblia, ni por ningún sitio se establece nexo alguno entre estos dos eventos. Estos magos, pues tal vez venían de Persia o de Oriente. Lo que sí es importante que tengas presente es que aunque la palabra mago está bien traducida, no es un mago en el sentido de hoy día. Es decir, esta gente no practicaba la magia y no eran ni adivinos, ni agoreros, ni nada parecido, porque si eso fuese así, el propio Dios no se habría revelado a ellos ni les habría mandado sueños, se habría manifestado en sueños incluso al final de esta historia, porque te recuerdo que este tipo de prácticas Dios las detesta. Otra cosa, ya termino para no enredarnos, es que le hace un regalo muy importante, que es oro, que es incienso y que es mirra. Importante por el simbolismo que tienen, ya lo saben, relacionado con su deidad, con su realeza y con su muerte, pero no solamente por eso, sino porque eran regalos muy caros. Seguramente eran personas muy distinguidas, motivo por el cual el propio Herodes, cuando cuando ellos preguntan, pues el propio Herodes, desde luego, pues estaba muy interesado por si nacía un nuevo aspirante al trono que pudiera quitárselo, y eso era una amenaza personal, pero desde luego porque esto venía de unas personas pues como muy ilustres, sin duda, que eran estos magos. Bueno, ya está, esto es para preliminar, para ponernos en contexto. Ahora sí, Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Coge tu Biblia y leámoslo. Léelo, por favor. Yo lo voy a leer, pero tienes que asegurarte que lo que yo leo es lo que dice la Biblia, no sea que me invente las cosas o me equivoque. Mateo 2, del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y todo Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviados a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Vaya cara dura. Ellos, perdón, esto está en la Biblia. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. A mí me parece que estos magos nos dan una lección a todos sobre cómo tomar decisiones correctas en la vida, porque ellos lo hacen vez tras vez en esta larga historia que está narrada en muy pocos versículos. Ahora, ¿cómo podemos aprender del ejemplo de los magos, que es la pregunta del millón, para tomar decisiones correctas en nuestra vida? Pues mira, del ejemplo de los magos que tenemos en este pasaje, aprendemos que las decisiones correctas en la vida se toman cuando, primero, escúchame, uno, se observa y estudia la realidad con madurez para comprender la situación. Dos, te informas, investigas y buscas a Dios antes de tomar esa decisión sobre el asunto que te preocupa. Y tres, luego toma una decisión correcta basada en una información correcta, que es justo lo que hacen ellos. Mira, primera parte. Vemos que estos magos observan, versículos iniciales del pasaje, observan y estudian la realidad
con madurez para comprender la situación. Estos magos eran estudiosos, conocedores del cielo, y porque observaban el cielo, vieron algo anómalo en el firmamento. Aquí la pregunta es, ¿fueron tal vez las únicas personas que vieron la estrella que había en el cielo? Sin duda no, porque miles de personas la vieron. Lo que pasa es que fueron los únicos que entendieron lo que significaba aquella estrella, porque fueron los únicos que tenían conocimiento para distinguir lo que allí estaba sucediendo. Y es que las personas son el momento álgido de mi sermón, por si, en fin, te has perdido ya o me he liado, pues recapitulemos. Momento álgido. Las personas solo entienden aquello que están preparadas para entender. Y yo soy un vivo ejemplo de ello. Cuando el coche se me avería, lo llevo al mecánico. Normalmente me dice lo mismo siempre, ponlo en marcha. Yo lo pongo en marcha y dice, uy, páralo. Y entonces me explica unas cosas que no entiendo. Bueno, lo único que entiendo es el final, 1.000 euros. Entiendo el precio y me asusto y me enfado y me pasan 1.000 cosas por la cabeza. Claro, porque para mí lo que es un sonido extraño e inexplicable, para él está lleno de matices que le orientan y explican sobre la causa de ese sonido y por tanto la avería que el vehículo tiene. Sabiendo la avería que tiene, allí, sin despeinarse, me dice el precio de la reparación. Porque es importante tener conocimiento de las cosas para distinguir la realidad. Porque un detalle es importante que puede pasar inadvertido para las personas sin conocimiento, puede ser trascendental para explicar un evento e incluso para condicionar tu conducta. En palabras más sencillas y menos rocambolescas, una simple estrella en el cielo infrecuente fue suficiente para que ellos supieran que el Hijo de Dios había nacido. Y la gente que no entendía de cielos, ni porque no eran astrónomos como ellos tal vez, pues no entendían esto. A veces los detalles son muy importantes en las decisiones, porque las condicionan y las decantan en un sentido o en otro, no lo olvides. Y mira, si tienes que tomar una decisión personal, familiar o eclesial, lo primero que tienes que hacer es entender correctamente la situación. ¿Qué es lo que está aquí pasando? Hasta que eso no lo hagas o no lo logres, mejor estate quieta, porque tienes muchos riesgos y muchas papeletas para tomar una decisión equivocada. Y cuando menos es embarazoso siempre, y a veces hasta dañino, darte cuenta, después de haber tomado una decisión, que lo hiciste con insuficiente información y tal vez equivocadamente o no de la mejor de las maneras. Y este es el primer ejemplo que tenemos de los magos. Ven lo que pasa en el cielo, ven que hay algo anómalo, están seguros que así es, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Se informan, investigan, que es el segundo mensaje, el segundo punto de esta predicación. Se informan, investigan, estudian y buscan a Dios antes de tomar la decisión de ver al niño. Y esto sucede durante el viaje, justo después de haber visto la estrella en el cielo. Fíjate, es un mensaje importante. Nos dice que los reyes magos, perdón, que los magos, que a mí hasta a mí la tradición me traiciona en el subconsciente, vamos a dejarlo en magos, que es lo que eran. Se nos dice que estos magos ven el cielo y toman una decisión a la vista de la realidad que ellos conocen, que ha pasado algo maravilloso, inexplicable, que saben que guarda relación con el nacimiento del Hijo de Dios, y van. Y entonces inician este viaje. Una pausa. El segundo momento álgido de la mañana. Mira, interpretar la realidad correctamente es importante. Pero hay que interpretarla a la luz del conocimiento que uno tiene. Y voy a poner 2 ejemplos de la Biblia, para que nadie, en fin. ¿Te acuerdas de los 12 espías que fueron a Canaán, enviados por Moisés justo antes de la conquista? Los 12 vieron lo mismo. Estuvieron juntos y atravesaron los mismos territorios. Cuando regresaron, donde estaba el grueso del pueblo, y comparecieron delante de Moisés, ¿te acuerdas?
10 de ellos dijeron que aquello era un disparate, porque eran ciudades muy grandes, muy fortificadas, vamos, fortalezas inexpugnables, y aquella gente además era alta, fuerte, sana, bien alimentada, y era imposible ganar una batalla contra ellos. Pero 2 de ellos dijeron que aquello era verdad, pero que así todo era posible la conquista de la tierra. Todos ven lo mismo, 10 tienen la misma opinión negativa y 2 tienen una misma opinión positiva, Josué y Caleb. La realidad no marcaba la diferencia en este caso. Lo que marcaba la diferencia en este caso era el conocimiento de Dios y la intervención de Dios en la historia de Israel. Y este conocimiento llevó a estas 2 personas en franca minoría a opinar diferente del resto de sus compañeros sobre lo que se debía hacer. Y a Moisés, que también conocía a Dios y sabía cuáles eran los planes de Dios, le llevó a tomar una decisión en contra del consejo, vamos a decir, de estas 10 personas. Por tanto, es cierto que la mayoría no siempre tiene la razón, pero no es esto lo que a mí me interesa esta mañana. Esta mañana es que hay que tener un buen conocimiento previo y la realidad también tiene que ser interpretada a la luz de lo que sabemos, como hace mi mecánico cuando le llevo el coche. Oye el ruido y según el ruido, así interpreta la avería. Segundo ejemplo que se me ocurre, y es que además es de eso, claro, y que hace falta una cuestión de fondo, que es tener madurez. Y eso no siempre la tenemos. Se me ocurre una historia que a mí me encanta, una historia muy bonita que está en el Antiguo Testamento. Resulta que el rey Acab, acuérdate, decide ir a la guerra contra los sirios. Entonces llama al rey de Judá, se llamaba Josafat, me parece, y le dice, mira, Josafat, quiero ir a la guerra y estoy pensando que tal vez podríamos aunar fuerzas y llevar nuestros ejércitos. Josafat le dice, oye, pues hecho, vamos juntos con nuestras tropas y lucharemos contra los sirios. Pero bueno, antes de eso pregunta a los sacerdotes, perdón, a los profetas de Dios a ver qué dicen. Entonces acá va y pregunta, el vuelo y dice, mira, he hablado con 400 sacerdotes y me han dicho que esto está hecho para adelante, que aquí no va a pasar nada. Y seguramente porque Josafat conocía bien a Acab, le dice, bueno, sí, pero ¿has consultado con un profeta de Dios? Entonces Acab dice, léetelo, está en Primera de Reyes esto. Y dice, bueno, aquí hay uno, pero es que me cae bastante mal porque siempre que le llamo me dice cosas malas. Entonces dice Josafat, hombre, no seas así, llámalo. Resulta que le llaman, este hombre viene al palacio donde están Acab y Josafat que le quieren escuchar, y justo antes de entrar, pues un siervo, un intendente del palacio le dice, oye, Micaías, que era su nombre, ojo con lo que vas a contar, porque ahí dentro hay varios profetas que están contando que esto está hecho, que vamos, se van a comer a los sirios con patatas y los reyes están contentos y a ver qué dices tú. Entonces, esto está en la Biblia tal y como lo explico, pero con palabras mejores, claro. Entonces resulta que entra Micaías dentro de la sala donde están los reyes y le pregunta a Acab, oye, ¿qué? ¿Vamos a la guerra o no? Y entonces Micaías dice, bueno, mira, yo, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues ve a la guerra. Claro, entonces Acab se ve que también se sorprende y le dice, a ver, dime la verdad, porque tú siempre me dices cosas malas. Entonces Micaías le dice, o sea, ¿qué quieres que te diga la verdad? O sea, ahora responde. Mira, pues lo que va a pasar es que tus ejércitos van a acabar como las ovejas desperdigadas por la montaña, dando tumbos erráticamente por ellas. Y al final cada uno cogerá y se irá como pueda a su casa. Entonces Acab dice, ya terminó la historia, ¿eh? Dice, ¿ves? Ya lo sabía yo, este hombre siempre me dice cosas malas. Por eso no me gusta hablar con él. Mandado a la cárcel hasta que yo vuelva de la guerra. Entonces, Micaías dice, vas a morir en esa batalla y no volverás de la guerra. Y si vuelves, y escucha, hermano, estas palabras, y si vuelves es porque Dios no ha hablado por mí. Los reyes fueron a la guerra con sus tropas y pasó todo tal y como este hombre había contado. Todo porque no había madurez suficiente en estas personas, los reyes, cuando escuchaban. Porque claro, escuchaban lo que les gustaba oír, lo que era favorable.
Y el valor de un profeta no está si sus palabras son o no agradables, sino si son ciertas. Además lo dice Dios en otros lugares de la Biblia. Y él, rey, en su inmadurez personal, era incapaz de valorar a este profeta por su certeza y su precisión en las profecías. Simplemente, como no sé bien qué clase de hombre era, pues le detestaba porque no le decía cosas agradables. Hay que tener madurez personal para entender la realidad y para entender la situación. Y fíjate, es muy triste la historia, porque teniendo esta revelación de Dios, así todos van a la guerra, porque ya habían tomado la decisión antes, y pasó lo que pasó, que te estaba comentando. Pero bueno, infórmate, investiga, estudia y busca a Dios, que es de lo que nos estamos preocupando en este segundo apartado, antes de tomar una decisión sobre ese asunto. Versículos 3 al 6. Cosas muy sencillas que tienes que saber. Primero, todo el que se proponga entender la Biblia lo puede conseguir, porque la Biblia después de todo es fácil. Aquí hay una lección importante. Se va al rey, llama a los escribas, a los sacerdotes, a ver, ¿dónde tiene que nacer el Cristo? Dicen, pues mira, de las dos Belenes que hay, la de Judea, no la de Samaria. No, Samaria no, la de Galilea. La que está cerca de Jerusalén, en Judea. Así, estaba perfectamente claro. Ten cuidado. Atención, otro momento álgido. Este sermón está lleno de ellos. ¿Estás escuchando? Conocer la Biblia, o lo que es más, entender la Biblia, no significa conocer a Dios. Ten cuidado, no son cosas semejantes. Herodes, míralo, entendía la Biblia, pero no conocía a Dios. En realidad manipulaba la Biblia para obtener de ella información que le beneficiase personalmente como estadista y rey. Piensa también que, además aquí se sucede una paradoja muy bonita, es que los paganos creen y los de la promesa no creen. Me estoy refiriendo a los magos que vienen de lejos, que no son ni cristianos, bueno, tampoco existían en aquella época, pero que no son judíos, creen en este Jesús, que aún no tiene nombre porque ellos no lo conocen, pero en este Hijo de Dios que ha nacido y vienen a adorarle. En cambio, los que tienen las escrituras, la tradición, los que saben pueblo escogido, mira, los pedigrís en la Biblia sirven de muy poco. En la vida cristiana, la salvación no se hereda. El pecado sí, y la condenación también, pero la salvación no, ni el estatus sirve de nada. Lo que nos sirve a cada uno de nosotros es la vida que construyamos en nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Piensa también que Dios se revela siempre a quienes le buscan. Cuando te tengas que informar, investigar y estudiar, piensa que Dios te sale al encuentro. Fíjate lo que pasa aquí. Esta gente buscaba a Dios, los magos, la estrella primero aparece en el firmamento, luego la estrella se mueve y ellos le siguen. Luego Dios se revela mediante un sueño, es decir, constantemente Dios, como decía al principio de este sermón, interviene dando revelación a los magos sobre qué deben hacer en cada momento. Esto es importante, yo lo he dicho muchas veces en mis sermones y lo repito hoy. Cuando alguien busca a Dios, Dios siempre le sale al encuentro. Dios nunca deja a nadie tirado en la estacada. Eso no lo hace Dios. Ojo, si le buscas honrada y sinceramente. Y la pregunta del millón, que la iba a hacer al final, pero la hago ya ahora y así acabamos antes. ¿Qué pasa si Dios se revela, pero tú no te percatas de su revelación? Pues te lo digo yo. Un montón de cosas y todas malas. La primera es que te pierdes tal vez posteriores revelaciones de Dios, porque si no te adentras en este proceso. Segunda, generalmente el fracaso. Y tercera, perder la satisfacción de ver a Dios obrando en tu vida. Lección importante de este pasaje, de esta sección, pues otra que me encanta, es que la actitud es más importante que las capacidades. Fíjate los reyes, otra vez, fíjate los magos, que no saben especialmente de la Biblia, seguramente no saben nada porque ni la utilizan. Fíjate que ellos tienen una actitud muy buena, en cambio aquellos que tienen muchas capacidades, que tienen la Biblia, al menos el Antiguo Testamento, personas profesionales dedicadas a su estudio,
y la tradición, digamos, religiosa para hacerlo, se lo están perdiendo. Porque la actitud de quien busca a Dios es más importante que la capacidad de quien pueda buscarle a Dios. Porque la capacidad no es tan importante, si te lo acabo de decir. Dios te sale al encuentro. No necesitas tantas capacidades, te lo acabo de decir. Entender la Biblia, al fin y al cabo, es fácil. Cualquiera que se lo proponga puede entenderlo. Más importante que el conocimiento de la Biblia es el uso que hagas de él. Sí, sí, porque si el estudio de la Biblia constituye una forma de conocimiento teórico que más o menos resulta interesante, eso es poca cosa. Porque hay que ser sensible a la palabra de Dios y el verdadero poder transformador de la Biblia es que cuando Dios verdaderamente interviene en tu existencia personal, es cuando el mensaje de Dios causa efecto en ti. Y cuando tú te crees y vienes a la luz de estos principios que están establecidos en la Biblia. Estoy convencido de lo que estoy diciendo. Muchas letras se emborrachan, las verdades claras edifican. Ayer os pasé por WhatsApp un mensaje que estoy convencido que es mejor que lo que estoy predicando hoy. Y era cortito, pero venía una persona con una gran autoridad moral para decir lo que está diciendo y que está luchando por su vida todos los días sin saber cuándo vas a perderla. En tercer lugar y por último, no solamente observa y estudia la realidad con madurez para comprender la situación, como hacían los magos, no solamente infórmate, investiga, estudia y además busca a Dios, como hacían también los magos, antes de tomar una decisión relativa al asunto que te interesa, sino que debes tomar decisiones correctas basadas en información correcta. Yo lo aprendo de los versículos 7 al 12. Esto puede parecer trivial, pero no es tan trivial. Pues estoy un poco harto de ver gente que tiene información correcta y toma decisiones equivocadas, contra el sentido común. Ejemplo, acabamos de verlo acá. Esta historia que os comentaba Primera de Reyes. Mira, otro momento álgido. Esto parece de perogrullo, pero conozco demasiada gente que cae. Toma decisiones en tu vida basadas en el conocimiento, no en tus emociones, como hicieron ellos. Cuando vieron la estrella, tomaron una decisión. Cuando hablaron con el rey, tomaron otra decisión. Cuando recibieron la revelación de Dios, tomaron otra decisión. Pero en ningún momento vemos que lo que les lleva a la búsqueda del hijo rey nacido es su propio deseo de hacer historia o de satisfacer una experiencia mística, espiritual con el nuevo rey de Israel. Segundo lugar, llega hasta el final con tus decisiones. También esto lo veo cada vez más. Como ya empiezo a no ser tan joven como antiguamente, empiezo a ver cada vez más personas que, yo qué sé, se ponen a estudiar, gastan dinero en libros, inician el estudio y a los 2 meses lo dejan. Ya han invertido ahí varios cientos de euros. Hombre, piénsate lo mejor y acaba como empieces. Mide los costos de aquello que vas a hacer y no lo hagas, pero si lo hagas, hazlo. Perdón, si lo hagas. Si lo haces, termínalo. Y no hablo costos económicos, que no son lo más importante, me refiero a los personales, porque nada es gratis en la vida. Estas personas emprendieron un largo viaje hacia lo desconocido, atravesaron un desierto lleno de bandidos, de sequedad, de tormentas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te piensas? ¿Que no tuvieron problemas? Durante el día seguramente no veían la estrella. ¿Y cómo caminaban? ¿Cómo se orientaban? ¿Qué pensabas? ¿Que todas las noches verían las estrellas? Hombre, algunas sí, pero las de nublado no. Y las de mucho viento, con la arena levantada, tampoco. O la verían mal. Es decir, su propia decisión también conlleva una responsabilidad que ellos asumían. Llegan
y no se satisfacen con llegar a donde parece que es el lugar del nacimiento, sino que hablan con la persona que creen que tiene la información, o sea, el rey vigente que gobierna actualmente. Y no se dan por satisfechos ya para abreviar hasta que por fin ven con sus ojos al rey nacido y cumplen aquello que se habían propuesto. A mí me encanta esta historia. Han llegado hasta el final de su decisión, no han desistido. Y han tenido problemas. Había riesgo de ladrones y salteadores. Seguramente llevaban consigo el oro, el incienso y la mirra desde donde salieron. Esos son regalos muy caros. Asumieron ese riesgo, repito, asumieron el riesgo tal vez de desorientarse y perderse en el desierto, morir deshidratados, o que el propio rey, en fin, contravenido por sus palabras, se irritase. Ellos asumieron todo. Piensa que las decisiones correctas, otra cosa importante, muchas veces son decisiones valientes. Cuidado, he dicho valientes, no temerarias. No es lo mismo. Hay que ser valiente. Ejemplo, una decisión temeraria. Tengo una vez una persona que se fue a Londres y de visita a ver la ciudad y se albergaba pues, en un albergue de estudiantes, ya sabes, una sala muy grande con muchas camas. Allí va llegando la gente, va acostándose, llega la mañana, se van levantando y se van yendo. Esta persona llevaba consigo un ordenador portátil y pensó que visitar Londres con el ordenador portátil, pues claro, era un poco incómodo porque era pesado, podría golpearlo y tal y cual. ¿Qué decisión tomó? Pues esconderlo en la cama. Aquello fue una decisión temeraria. Escondió el ordenador en la cama, el portátil, y se fue a visitar a Londres. Aquello no fue una decisión valiente, aquello fue temerario. Una decisión valiente es más reflexionada, no sé, hablar con el gestor del albergue, a ver si tiene un servicio de seguridad o algo, o simplemente habértelo pensado mejor antes de salir de casa y haber hecho el viaje sin el portátil, o tal vez llévate el portátil, vete a la estación de tren y guárdalo en la consigna. Yo que sé, hay alternativas. Pero tomó una decisión que aparentemente nos puede parecer valiente, pero eso no es ser valiente, eso es ser temerario. Porque si te quitan el ordenador, no solamente te quitan el dinero que vale, sino la información que contiene dentro, que para muchos de nosotros es más valiosa que el propio ordenador. Bueno, pues distingue valentía de temeridad. Hay que ser valiente. Y no debes paralizarte solamente porque una decisión sea difícil. Como algunos adolescentes que conozco. Yo quiero ser, están en cuarto de eso, yo quiero ser arquitecto, pero piden mucha nota para entrar, así es que no seré arquitecto. ¿No? Tienes que ser arquitecto, tienes que intentar ser arquitecto. Y cuando estés en abril de segundo de eso, perdón, de segundo de bachillerato, veremos si puedes ser arquitecto o no. Pero hasta el día de la EBAU, que es 2 meses después, no se sabe si podrás o no ser arquitecto. No te paralices solamente por la complejidad de una decisión, que eso simplemente es una muestra de cobardía. Valora constantemente las circunstancias, no solamente antes, sino durante y después de esa decisión. Mira los magos. Cuando ya parece que todo ha terminado, que han logrado su objetivo, que era encontrarse con el hijo rey nacido en Belén, resulta que reciben un sueño que se dan cuenta que es una revelación divina y que Dios les está avisando del peligro que corren si vuelven a verse con Herodes y entonces se van por otro camino sin que Herodes les vea. ¿Te das cuenta? Sobre la marcha van tomando decisiones a medida que las circunstancias parecen ir recomendándolo o aconsejándolo o haciendo las necesarias. Vamos, como tú haces muchas veces en la vida. No sé si lo haces siempre, pero algunas veces. Yo sé que algunas veces sí. Por ejemplo, pues no sé, yo qué sé. ¿Quieres ir al otro lado de la ciudad en coche? Supongo que no esperas a que todos los semáforos de las calles por las que vas a pasar estén en verde. Normalmente lo que hacemos todos es que empezamos a conducir y sobre la marcha vamos tomando decisiones. Si el semáforo se pone rojo, nos paramos. Si la calle en la que queremos entrar está en obras, pues buscamos una alternativa. Pero eso casi nunca lo sabemos antes de salir de casa. Pero en nuestra seguridad y valentía vamos valorando decisiones sobre el proceso. Es justo lo que hacen los magos. Y yo creo que esto debe ser ejemplarizante para nosotros.
Y el hecho de que Dios hablase a los magos al final de esta historia, que acabamos de leer, el versículo 12, nos dice otra vez lo que yo he dicho ya en este mismo sermón, a mitad del mismo. Y es que Dios, acuérdate, interviene, que Dios se revela a las personas que sinceramente le buscan. Cuando estas personas hacen lo que deben hacer, Dios preserva las decisiones tomadas, interviene para dirigir a esta persona. Y es lo que hace con los magos y contigo. Claro, si no escuchamos a Dios, pues probablemente Dios, aunque hable, no lo vamos a oír. Y es que otro momento álgido de esta mañana, y me parece que ya es de los últimos, no te voy a agobiar mucho más, es que, atención, la dirección divina y la responsabilidad humana caminan de la mano. Dios dirige y el hombre actúa. Dios muestra las estrellas, la estrella, ellos se ponen en marcha. Dios le da una revelación por sueño y ellos deciden ver a Herodes o no. Menos mal que decidieron no ver a Herodes. Es decir, repetidamente Dios va guiando, va interviniendo y la responsabilidad humana que no queda anulada es la que actúa de un modo u otro en estas circunstancias.